Bueno, estamos convocando para este sábado una nueva actividad que va a ser en torno al problema de la deuda en Argentina. La idea de esta nueva actividad que estamos organizando es dar una continuidad a las otras actividades anteriores que tenían que ver básicamente, la primera con la situación ocurrida en Guernica, fue en repudio a la represión, al desalojo violento que sucedió en Guernica. Después convocamos a una segunda que fue el fin de semana pasado, que tenía que ver con una charla de debate sobre el problema de la vivienda en Argentina. Y la idea de esta tercera actividad que estamos organizando este sábado, la idea es que gire en torno al problema de la deuda. También va a ser una charla de debate en el Correo Argentino a las 18 horas. Y bueno, ¿por qué estamos organizando esta charla? Porque nos parece muy importante en este momento donde se está analizando, se está intentando renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y el Gobierno Nacional ha ofrecido un paquete de medidas, porque lo que se está intentando hacer es llegar a un acuerdo de prorrogar los vencimientos del pago de la deuda, de facilidades extendidas, ese es el nombre que tiene el acuerdo, que implican medidas de ajuste estructural. Por eso el ministro Guzmán ha venido anunciando una serie de medidas que tienen que ver con reducir el déficit fiscal, llevarlo a menos de un 3%, y bueno, cuando leemos entre líneas de qué quiere decir el reducir ese déficit fiscal, es un ajuste sobre los trabajadores estatales, un ajuste sobre las jubilaciones. Y de hecho, una de las cuestiones principales que se están intentando negociar es modificar el cálculo de las jubilaciones, la fórmula con la que se calculan las jubilaciones. Recordemos que en el año 2017 esa fórmula ya había sido modificada por el gobierno de Macri, que hubo una fuerte protesta frente al Congreso, porque ¿qué intentaba hacer Macri en ese momento? Bueno, sus proyecciones eran que se redujera la inflación, entonces querían atar la fórmula a las proyecciones de inflación, que ellos esperaban que descendiera menos del 20%. Por eso, según el cálculo del gobierno de Macri, eso iba a implicar una reducción de los haberes jubilatorios. Recordemos que en diciembre pasado esa fórmula fue puesta en suspenso. Este año se otorgaron aumentos por decreto a las jubilaciones. Y lo que se quiere hacer ahora en esta nueva propuesta del gobierno de Alberto Fernández es modificar esa fórmula y llevar un 50% atado a los aumentos de los salarios y un 50% ligado a la recaudación fiscal impositiva. Entonces, ahora cuando nosotros nos ponemos a pensar que los salarios este año han estado congelados, o que al conjunto de los estatales se nos ofreció apenas un 7% de aumento, bueno, ahora vemos que esa fórmula tiene un sentido, porque también, no tenemos que perder de vista que este año con la pandemia se han acelerado, toda la crisis, el cierre de fábricas, los despidos por millones, y eso también afecta en la recaudación impositiva para abajo. Estamos en momentos recesivos donde también a muchas empresas se le perdonan un montón de impuestos. Entonces sabemos que ese cambio en la fórmula jubilatoria va a implicar un ajuste de los haberes jubilatorios, que también abarca a un conjunto de prestaciones sociales que están relacionadas con ese cálculo de la fórmula jubilatoria, por ejemplo, las asignaciones universales por hijo, las asignaciones familiares, las pensiones no contributivas. Todas esas prestaciones que dependen del ANSES tienen una relación directa con este cambio de fórmula. Entonces, bueno, vemos si atamos los cabos. Por un lado tenemos el ajuste de los estatales, un presupuesto que tiene ajuste en gran parte. O sea, para poner un ejemplo, el presupuesto universitario va a sufrir un ajuste muy importante en el año 2021. Entonces también ahí eso nos está mostrando que el año que viene va a haber recortes en distintos ámbitos del Estado. Y también, bueno, ver que esto es una oferta inicial que hace el gobierno, y que bueno, hay que ver si con esos recortes que están proponiendo alcanza o no, si después el fondo va a pedir más. También otro de los aspectos que queremos poner en discusión es
digamos que la deuda no es solamente la deuda con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, sino que también, digamos, en momentos de recesión, de no crecimiento de la economía, estamos funcionando a través de la emisión de deuda de manera sostenida. Y eso por ahí pasa un poco desapercibido en los medios de comunicación o en las mismas organizaciones sindicales que no lo denuncian de la misma manera, que, digamos, un elemento importante a tener en cuenta es que en este año, en un solo año del gobierno de Alberto Fernández, se ha emitido deuda por 20.000 millones de dólares. Eso equivale a la mitad, casi la mitad, de lo que otorgó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, que acordémonos que fueron 44.000 millones. Bueno, en un año estamos llegando, digamos, a través de estos distintos instrumentos de emisión de deuda, como pueden ser los bonos, a 20.000 millones de dólares. Y esos bonos que se le dan a los especuladores, a los distintos fondos de inversión, muchos de esos instrumentos están atados a la inflación. Y fijémonos qué diferencia que hay con los aumentos salariales, que no están atados a la inflación. De hecho, en el día de ayer se anunció que el aumento para los jubilados, este último aumento del año, va a ser de apenas un 5%, cuando tenemos los datos del aumento de la canasta básica alimentaria. Bueno, solamente en un mes, de septiembre a octubre, el aumento de la canasta fue 6,6% de la canasta básica de alimentos. Y estamos hablando de que la jubilación mínima va a pasar de 18.500 pesos aproximadamente a 19.000 y monedas. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento de solamente 900 pesos, el precio de un pan dulce. Ese va a ser el aumento de los jubilados y sabemos que la inflación va a seguir en aumento. Entonces estamos hablando de que la mayoría de la población, de la clase trabajadora, está viviendo en condiciones cada vez peores y por el contrario, la contracara de esto es que los especuladores que van a poner su dinero a esos fondos de inversión que les generan ganancias, bueno, esos sí son los verdaderos ganadores de todo este paquete de ajuste, de esto de, digamos, de vivir de la deuda. Y que lo estamos pagando la clase trabajadora, todos los que han perdido su trabajo, su fuente de ingresos. También estamos viendo cómo va en aumento la informalidad del trabajo y cómo todo eso repercute sobre las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. Entonces, bueno, un poco eso va a ser lo que pongamos en discusión este sábado. También, bueno, ver cuál es el papel de las conducciones sindicales en todo esto, porque escuchamos un silencio que la verdad que es bastante llamativo por parte de la CGT, de la CTA, que no están diciendo nada, solamente están diciendo que hay que apoyar al gobierno de Fernández. O sea, ¿apoyar qué cosa? El ajuste, vamos a militar el ajuste, eso es lo que nos están proponiendo cuando tenemos salarios por debajo de la canasta básica de pobreza. O sea, una familia necesita hoy por hoy, según los datos del INDEC, aproximadamente 50.000 pesos para no caer en la pobreza. Esos 50.000 pesos no contemplan, por ejemplo, el pago de un alquiler. Entonces, estamos frente a una situación de extrema gravedad en los que nos parece muy importante salir a manifestarnos, expresarnos, debatir y hacer un llamado a estas conducciones sindicales que nos deberían estar representando en este momento y que sin embargo nos están diciendo que, bueno, que tenemos que hacer silencio o en todo caso aplaudir las medidas del gobierno porque tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, el esfuerzo ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo y vemos que el resultado siempre va para el otro lado de la balanza y nunca para el lado de la clase trabajadora.